We now move into the first of the afternoon sessions. In this occasion will be a very special session on Brazil. Déjenme decirles, solo estoy haciendo la traducción ahora del principio, posteriormente tendremos una traducción nuevamente simultánea gracias a la gentileza de la doctora Blanca García, que lo está haciendo simultáneamente. So after this introduction we will have simultaneous translation from Dr. Blanca García. Entonces permítame explicarles que esta sesión es de especial interés para Arequipa. ¿Por qué? Porque es latinoamericana, porque es un ejemplo en Sudamérica de una región que lleva años haciendo un ejercicio, prestando atención esta mañana, deliberado y sistemático, de aplicar una identificación y una medición de los valores intangibles de una comunidad. Y esa región es la región de la Sierra Gaúcha, en el sur de Brasil, que es una región de vanguardia en este tema. So what this session will be about is the prominent work being done by our colleagues in southern Brazil regarding the applications of capital systems to this prominent region in Brazil. Muy bien, pues entonces sin más vamos a iniciar esta sesión. Mi nombre es Francisco Javier Carrillo, presidente del World Capital Institute, y tengo el privilegio de invitar a dos ponentes que son activas investigadoras de este tema por varios años en Brasil. Y creo que ahora, Dr. García, now we are catching up with the simultaneous translation. Is everyone okay with the simultaneous translations? Are the handsets working? Good, excellent. We're improving by the minute. Excellent. So, entonces ya hablaré solo en español y entonces, y un poco más despacio, y dando oportunidad a mi colega, la doctora Blanca García, para hacer la traducción. Muy bien, pues entonces, nuestra primera ponente me da muchísima alegría porque por muchos años hemos navegado juntos muchos caminos de descubrimiento. Es la doctora Ana Cristina Faquinelli. Por favor, vamos a recibirla con un aplauso. Vamos a tomar aproximadamente unos 25 minutos de la doctora Ana, otros 25 de Daniela, la investigadora Daniela Nespolo, y después trataremos de dejar un espacio de media hora para que ustedes tengan en cuenta sus preguntas, comentarios, sus críticas, sus perspectivas, para tener un intercambio muy rico en la última parte de la sesión. Doctora Faquinelli, bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Carrillo por su presentación tan amable. Quisiera saludar a todos los amigos de Arequipa, a los amigos de todos sus países que están aquí. Decir que es una alegría volver aquí. Estuvimos aquí con Glenn en abril para justamente empezar a comunicar un poco sobre el evento. Hoy mi misión aquí es compartir con vosotros nuestra experiencia de Brasil. Yo soy académica investigadora. Voy a hacer un esfuerzo para no utilizar aquí una lógica tan académica, sino que mucho más de la aplicación y de nuestra experiencia ahí en Brasil. Gracias, Glenn, una vez más por la oportunidad. Entonces, en una primera parte de mi presentación
voy a hablar un poco sobre los conceptos que estamos adoptando en nuestras experiencias en Brasil y luego contar un poco cómo fueron estas aplicaciones, qué es lo que estamos pensando ahora y cómo estamos viendo nuestro futuro. ¿Okay? Entonces, hemos desarrollado en Brasil desde 2013, como decía el doctor Carrillo, sistemáticamente investigaciones y aplicaciones de Knowledge-Based Development, de las medidas de desarrollo basado en conocimiento, utilizando el sistema de capitales. Son 4 experiencias, como ven aquí, en la que más voy a hablar hoy es sobre la experiencia de mi ciudad, Bento Gonçalves, porque la consideramos como una ciudad de conocimiento emergente. Entonces, a partir de estas 4 experiencias que desarrollamos en Brasil, el año que pasó sentimos que había algunas cuestiones en abierto respecto del sistema de capitales mismo. Estuvimos con el doctor Carrillo ahí en Monterrey por una estancia para justamente discutir el sistema de capitales y lo que habíamos aprendido a partir de estas experiencias. Y eso generó una especie de detalle, de atributos de los sistemas de capitales, porque ¿cuál era nuestra cuestión de partida? Para evaluar las ciudades utilizamos datos abiertos y públicos que hoy existen en profusión. La cuestión era en qué medida podemos asegurar que los datos que utilizamos para hacer nuestros análisis hacían sentido en relación a los conceptos del sistema de capitales. Y esto nos llevó a refletir con el doctor Carrillo cuáles serían los atributos, qué es lo que estamos mediendo, avaliando en cada uno de los capitales. Entonces, lo que voy a presentar muy rapidito en esta primera parte son justamente cuáles son estos atributos a partir de lo que es la esencia mismo del sistema de capitales, que es identificar cuáles son sus valores. Entonces tenemos aquí la estructura macro del sistema de capitales a partir de los metacapitales, referenciales y articuladores, y identificamos aquí cuáles serían los atributos de cada uno de estos capitales. No voy a me detener aquí, esto podemos hablar después de las preguntas. La idea es solo enseñar a vosotros un poco en cuáles conceptos nos basamos para hacer los estudios que hicimos y cómo los resultados de estos estudios fueron adoptados por la ciudad. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el capital identidad, el capital inteligencia, como un entendimiento de la realidad y de la capacidad que una ciudad tiene de actuar en relación a ese entendimiento. Y también el capital monetario en términos de procuramos medir la producción y el ahorro, el capital relacional, la cohesión y la vinculación que puede ser percibida en una ciudad, el capital humano, la capacidad de entendimiento y de actuación, el capital instrumental,
la adecuación y la capacidad de los procesos. Y ahora sí, la experiencia de la ciudad de Bento Gonçalves. Entonces, con este framework desarrollamos esta experiencia en Bento Gonçalves, que es una ciudad que está en el sur de Brasil. Brasil está organizado en estados, es el último estado del sur de Brasil, y es una ciudad muy singular a nivel de país, porque es una ciudad de fuerte inmigración italiana, y de esta inmigración tenemos la cultura del vino y la producción industrial en términos de muebles, es decir, nuestra economía está muy vinculada a nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Aquí algunas imágenes que yo he seleccionado para enseñar aquí, dos curiosidades. No sé si reconocen qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Alguien que conoce el vino identifica qué es? ¿Cómo se dice, Javier, en español? Una pipa, ¿eh? Una barrica. Entonces, aquí es el pórtico, se dice así en español, la entrada de la ciudad, el marco de entrada de la ciudad. Y aquí es una iglesia que está enfrente de mi casa. Yo vivo enfrente de esta iglesia. Son dos barricas. Para los que conocen los capitales, el capital identidad, aquí tenemos dos símbolos de qué es la herencia, la cultura y la tradición de la ciudad. Es una ciudad que vive alrededor de esta cultura. Entonces aquí hay imágenes del centro de la ciudad y aquí dos grandes vinícolas de mi ciudad. Entonces, para dar una idea de dónde es que desarrollamos esta experiencia en 2013. Entonces, aquí lo que hicimos fue organizar los datos que teníamos sobre la ciudad alrededor de cada capital e intentar de hacer una especie de mapeo, de un balance de valor de cada uno de estos capitales. Aquí ya puedo presentar un poco de los resultados. Hicimos este estudio al nivel macro, meso y micro, es decir, cada uno de los datos evaluamos el país, el estado de Rio Grande do Sul y la ciudad de Bento Gonçalves. Aquí pueden ver las líneas. En azul, Bento Gonçalves. En rojo, Rio Grande do Sul, el estado. Y en verde, el Brasil. Como cada dato tiene un tipo de formato y un tipo de escala, utilizamos una lógica matemática muy simple de distribuir los datos en una línea de 0 a 100. Hicimos el equilibrio para poder hacer este tipo de gráfica. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la gráfica de capital identidad, capital relacional, capital financiero y de investimento, capital humano individual, capital humano colectivo, capital instrumental material y aquí capital instrumental intangible. Y aquí el resultado de todos los capitales. ¿Qué es lo que podemos ver en esta figura? ¿Dónde está lo más importante en términos de datos, los mejores
resultados que hemos obtenido en cuanto ciudad en este tipo de análisis. Tenemos aquí el capital identidad, capital instrumental material y capital humano colectivo. Y ustedes pueden ver la diferencia que tenemos al nivel de Estado y de Brasil. Es decir, es una singularidad de nuestra ciudad. Y esto está claro con estos análisis. Más devagar. ¿Cierto, Blanca? Sí. Ok, perdón. ¿Qué es lo que logramos con este estudio? Es como hablábamos entre los compañeros que aquí están. ¿A qué sirven estos indicadores? Nosotros académicos muy felices de haber logrado validar el modelo. Es decir, si funciona, si tenemos datos disponibles que nos permiten conocer esta ciudad y hacer comparaciones con el Estado y con el país. Pero para el desarrollo en sí mismo de la ciudad, ¿a qué sirve? ¿Quién va a mirar estos resultados? Y aquí es que entra nuestra actuación ciudadana mucho más que académica, de intentar de movilizar los actores que pueden hacer algo por el desarrollo de la región y utilizar este tipo de estudio para que las características de la ciudad sean claras. Entonces, lo que hemos logrado ahí en Bento Gonçalves es que la Cámara de Industria y Comercio hoy adopta este sistema y este estudio para hacer una especie de monitoreo del desarrollo de la ciudad y publica esto. Publica aquí en esta revista todo año la Cámara de Industria y Comercio, es decir, las organizaciones, las empresas, publican un estudio sobre el panorama socioeconómico de la ciudad. Y desde 2015 publicamos estos estudios a partir de la estructura de sistemas de capitales. Entonces aquí, para enseñar un poco cómo es este estudio, aquí un poco la explicación del concepto. Y aquí un ejemplo de cómo se presentan esos datos. Entonces aquí todos los datos que utilizamos para evaluar el capital identidad. Y aquí el valor para Bento Gonçalves, para el Estado, para Brasil y los valores padronizados y enseguida las gráficas y todo esto. Entonces, para nosotros eso es muy importante porque es una concretización de la utilización del sistema de capitales fuera de los muros de la universidad, de la academia. Entonces, este es el caso de Bento Gonçalves, que nos llevó al segundo caso que quiero presentar hoy, que partió de una pregunta que sería de ver, una pregunta muy simple. Una ciudad que tiene un buen desempeño en capital identidad, también puede tener un buen desempeño en capital financiero, o al inverso también. Una ciudad que tiene un mejor desempeño financiero, ¿tiene un mejor capital identidad o un mejor capital humano? ¿Cuál es la relación entre los capitales? Y además de esto, ¿habría alguna relación entre una ciudad
que tiene un buen desempeño en los datos que componen el sistema de capitales, el IDH. Esta era la primera pregunta. Con esta cuestión hicimos un estudio con datos abiertos de 150 ciudades brasileñas, en grupos de 50, no está aquí, pero puedo explicar, en grupos de 50 ciudades con el valor muy alto, o lo más alto del IDH, 50 mediano y 50 de bajo IDH. Hicimos el estudio con los datos de los capitales y resultó que encontramos una relación a partir de un modelo de regresión. ¿Cuáles capitales tienen una influencia más grande sobre el IDH de estas ciudades? Encontramos aquí el capital humano individual, el humano colectivo, el financiero y el relacional. Y sobre la correlación entre los capitales entre sí, y eso fue muy interesante de percibir, que fue la relación entre capital, identidad e inteligencia con el capital financiero, y la relación entre capital de identidad y el capital humano individual. Lo interesante es ver la fuerza del capital identidad. Hablamos un poco sobre esto esta mañana. Y aquí solo aparece ya un poco la línea en azul, el IDH, y en este tipo de amarillo aquí, el número total del sistema de capitales. Podéis ver que la línea sigue. Entonces la relación es válida. Y por fin, la última cuestión que teníamos era una vez que validamos el sistema, una vez que sabemos que funciona y que podemos trabajar los datos de una ciudad con este framework, la cuestión era, ¿será que la gente percibe el mismo valor? Es decir, en Bento Gonçalves, por ejemplo, el mejor resultado en sistemas de capitales fue capital identidad. Es que la gente también da mucho valor a este capital si comparado con los demás. Entonces, para resumir, desarrollamos una escala para medir la percepción de la gente sobre los constructos que están por detrás de cada uno de los capitales, y lo que percibimos es que no es exactamente lo mismo. Es decir, que mismo si tenemos un buen desempeño en algunos datos de cada capital, la gente no percibe valor de la misma manera. Entonces, en una comparación con 3 grupos de ciudades de diferentes tamaños, percibimos que en las ciudades más grandes, el capital que tiene un valor más grande percibido por su gente es el capital relacional. Y para ciudades medianas y pequeñas, ¿dónde está Bento Gonçalves? Porque hicimos la encuesta en la misma región. Los capitales que son percibidos como el mayor valor son los capitales de inteligencia, financiero, humano colectivo e instrumental intangible. Entonces, solo para recordar, aquí está la figura de Bento Gonçalves. Hay una pequeña diferencia. ¿Esto es un problema? No, pero las dos cosas pueden ayudar al desarrollo urbano.
Así que lo que estamos haciendo ahora con todo esto es que hasta el final del año tendremos lista una aplicación que estamos desarrollando en la universidad con la estructura de datos que hemos desarrollado en los 2 primeros estudios y también una encuesta permanente a partir de la que hicimos por último para obtener la percepción de valor de ciudadanos. Es decir, es posible que en un tiempo vamos a percibir los cambios, cómo se van moviendo, tanto en términos de percepción de la gente, como de la evolución de los datos y de los indicadores. ¿Para qué puede servir una aplicación de ese tipo? Bueno, para que la gente conozca su entorno, conozca su ambiente y también para que los actores de desarrollo puedan tener una especie de herramienta de monitoreo más integral del sistema de valores de sus ciudades. Entonces creo que me quedo por aquí con este mensaje que fue una gran motivación principalmente para este estudio, que fue de estudiar la gente, la percepción de la gente, porque es ahí a donde todo empieza. Muchas gracias. Muchas gracias por esta fascinante presentación a la doctora Facchinelli y que claramente muestra la solidez, lo robusto del trabajo, la disciplina que llevan aplicando por varios años. Magnífico. Pues para darle continuidad a todo ese programa de investigación, damos ahora la bienvenida a la investigadora Daniele Niespolo. Ella es una estudiante de doctorado que nos va a compartir algunas de las investigaciones que en su trabajo doctoral dan continuidad a estos estudios, no solamente en la ciudad de Bento Gonçalves, no solamente en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, sino también en todo Brasil y en algunos comparativos internacionales. Daniele, por favor, es una gran alegría tenerte con nosotros. Buenas tardes a todos. Me gustaría empezar hablando de cómo es importante y grandioso para mí estar aquí con ustedes. ¿Está buen así el sonido? ¿Sí? Cierto. Me gustaría compartir con ustedes mi experiencia dentro de esta temática de pesquisa. En 2015, en la universidad que yo hago mi doctorado, ocurrió la CIS, una conferencia de la Comunidad Iberoamericana de Sistemas del Conocimiento. En esta oportunidad yo tuve también la oportunidad de conocer a grandes pesquisadores que están aquí hoy. Y en este momento yo cambié completamente de línea de pesquisa. Yo pesquisaba en el área de marketing y ahora estoy en la área de las ciudades del conocimiento. Entonces, a partir de este momento, yo empecé mis estudios acerca de la temática. Todos los temas que tratamos aquí en la conferencia, en la cumbre, son muy interesantes y me hacen mucho feliz. Pero la temática de la ciudadanía del conocimiento es la que más me deja satisfecha y que me provoca mejores sensaciones, con la esperanza y la certeza que no es algo que va apenas en un papel, y sí que puede promover cambios sociales. Sí. Discúlpeme, Blanca. Entonces,
Mi proyecto de tesis es con mi profesora, mi orientadora, profesora Ana Cristina Facchinelli, es cerca de los sistemas de capitales, de la ciudadanía del conocimiento y del desarrollo personal basado en conocimiento y cómo estos constructos interfieren y provocan dimensiones sociales, aproximándose de un ecosistema de innovación social. Entonces, mi proyecto pretende analizar ciudades que están en diferentes niveles de desarrollo, gracias Ana, de desarrollo, cuando mensurados por la taxonomía de los sistemas de capitales. Entonces, voy a estudiar 3 ciudades que están en diferentes niveles. Una de ellas es Monterrey, ya consolidada como una ciudad del conocimiento y una vasta experiencia en los sistemas de capitales. Otra ciudad es Bento Gonçalves, ya con una experiencia previa, inicial, en los sistemas de capitales. Y por último, y más importante, porque estamos en ella, es Arequipa, por el interés municipal, por el apoyo de la Universidad de San Agustín y por este interés público que hay en transformarla en una ciudad del conocimiento. Entonces, como forma de empezar los estudios, traigo aquí para ustedes los resultados iniciales de las pesquisas que están en este artículo que va a ser presentado. Entonces, les pido perdón por estar en portugués mi presentación, pero yo voy a intentar hacer con que ustedes comprendan en español y Blanca va a hacer con que las personas que no comprenden español la entiendan en inglés. Entonces, el título, la pesquisa se llama Analizando tendencias conceptuales para los ecosistemas de innovación social. Sí. Entonces, el objetivo de la pesquisa fue identificar las tendencias conceptuales en la producción académica en ecosistemas de innovación, con la finalidad de caracterizar los antecedentes de un concepto de ecosistemas de innovación social. Así, fue realizada una pesquisa en un directorio nacional mundial, de tesis y disertaciones. Y fueron utilizados como filtros Innovation Ecosystem and Ecosystem of Social Innovation. 23 trabajos fueron encontrados y las palabras que nortearon estos 23 trabajos son Innovation, Management, Business, School, Systems, Knowledge and Economic. En la análisis del estudio fueron analizados entonces estos 23 estudios que fueron publicados entre 2008 y 2016 en 5 diferentes países y tesis y disertaciones de las principales universidades del mundo, de universidades mundialmente reconocidas por los resultados y aplicaciones de sus pesquisas. En la análisis fue posible identificar que el desarrollo de los ecosistemas de innovación social están correlacionados principalmente con estrategias sociales y colectivas que están
pareja, ¿sí? En parcería, ¿sí? Con colaboración, gracias, con universidades, gobiernos, industrias y con la sociedad en general. Así, cuando estas estrategias colectivas están consolidadas, ocurre entonces la promoción del desarrollo económico, tecnológico y social. Así, un ecosistema de innovación, sea ella tecnológica, de procesos, de mercado o de productos, tiene su foco voltado para la innovación social, voltada a la promoción del desarrollo económico, tecnológico y social. Así se tiene la caracterización de los ecosistemas de innovación social. Estas análisis revelan, evidencian que la creación y la manutención de estrategias sociales y gubernamentales deben estar alineadas para que haga la promoción social. Debe haber un alineamiento entre los intereses sociales y los intereses gubernamentales. De esta manera, con este alineamiento, es posible, con este alineamiento de las industrias, de las compañías y de los demás participantes de las actividades profesionales y económicas, es que se crean los desafíos de la innovación como oportunidad de real desarrollo social. Así se tiene el desarrollo social, económico, tecnológico, que compone el núcleo del ecosistema de innovación social. Al fin del estudio se puede comprender que mismo con la literatura consistente a lo que se refiere a los ecosistemas de innovación, aún surgen muchas oportunidades no que tangen a las pesquisas con el viés, con el foco social, porque mucho se habla de la innovación tecnológica, pero hay mucho que estudiar y que escribir y que pesquisar sobre las dimensiones sociales de la innovación. Así, sugiere entonces para las pesquisas futuras y aún para mi pesquisa también, la necesidad de continuidad de la pesquisa acerca de los ecosistemas de la innovación social, que es un concepto que está mucho incipiente en la literatura, pero como ya he dicho antes, vasto en la área de innovación y sus procesos, criterios y ecosistemas, pero hay muchas oportunidades en lo que se refiere a la promoción del desarrollo económico, tecnológico y principalmente social. Esto es un poquito lo que puedo compartir con ustedes de los primeros resultados de mi tesis, de mi proyecto de tesis, pero hay otros estudios que también estamos a desarrollar que también tienen su foco en mi área de actuación, de pesquisa, pero no solamente en los ecosistemas de innovación social, más también en cómo los sistemas de capitales son percibidos por las personas longevas. Longeva es una palabra que yo aprendí hace media hora con nuestro colega Gilberto. Por eso lo miré para confirmar si era así. Entonces, como las personas longevas, yo vengo de una ciudad del interior de mi estado, que es considerada la tierra de las personas longevas. Las personas viven mucho en aquella ciudad.
que se llama Veranópolis, es cerca de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves, y también carga esta cultura italiana y una identidad muy fuerte. Y los longevos son, tienen mucha presencia, mucha fuerza en la sociedad. Entonces estamos iniciando pesquisas que intentan descubrir, mensurar cómo las personas longevas miran los sistemas de capitales, cómo ellos van a ser mensurados por las personas longevas de aquella ciudad. Así, teré más elementos para poder identificar y aprender, lógicamente, a relacionar estos constructos tan importantes en la área de desarrollo basado en conocimiento, que es una área que es nueva para mí, pero hay mucha motivación interna y principalmente por todas las personas y referencias que tengo en esta área. Finalizo mi presentación dándole gracias más una vez al equipo responsable por la organización de la cumbre, porque sé que cerca de ustedes yo soy una niña que está empezando a caminar en esta área, pero me quedo mucho feliz por saber que tengo ustedes que me ayudan a crecer. Soy muy grata por estar aquí hoy y les agradezco por la atención. Muchas gracias, Daniel, no te vayas. No, porque hay que pagar la cuenta. De verdad que hace sonar muy esta palabra longevo, hasta se antoja que le digan a uno longevo, suena casi como un piropo. No que le digan, pero eres un ruco. Muy bien, ahora tenemos una espléndida oportunidad de que ustedes hagan sus preguntas a las dos investigadoras. Doctora Fachinelli, por favor, acompáñenos. Y tenemos el micrófono para circular. Les invito a que levanten su mano, por favor. Chicos, chicas, estudiantes, colegas, investigadores, es una gran oportunidad de tener un intercambio, de cuestionar, de criticar, de hacer propuestas y comentarios en sus perspectivas sobre este muy vivo, muy intenso programa de investigación que nos han compartido nuestras colegas sudamericanas de Brasil. ¿Preguntas? ¿Quién quiere la primera? Y les voy a pedir a las personas que hagan las preguntas muy brevemente que digan su nombre y que fraseen pausadamente su pregunta para dar oportunidad a la doctora Blanca que lo traduzca al inglés. Tenemos la primera pregunta por allá, por favor. También señalen si la pregunta va dirigida a alguna de las investigadoras en particular. Muy buenas tardes a todos ustedes. Interesante el tema, pero amplio. Yo quisiera saber, tenemos capital humano, el problema es el capital financiero, sobre todo el capital monetario, y sobre todo necesario para la formación de nuevas ciudades. Entonces, ese sería una de las trabas para el desarrollo humano. Por ejemplo, en Arequipa se va a formar una ciudad en Pampas de Majes Iguas 2, en donde hay bastantes oportunidades para el poblador de Arequipa y del sur del Perú, pero lo que falta es el capital monetario. Gracias. Bueno, en nuestra experiencia, eso depende si es una iniciativa de gobierno o si es una iniciativa ciudadana. En nuestro caso clasificamos como una iniciativa ciudadana. Entonces, no hemos necesitado de recursos fuertes, solo lo de la universidad, de la financiación de la investigación, porque
Hay que pensar que para el desarrollo de una ciudad de conocimiento, los recursos son mucho más intangibles do que tangibles. Entonces se maneja de otra manera. No hay que crearse estructuras muy pesadas o infraestructuras. La estructura es mucho más intangible, es el conocimiento y cómo utilizar el conocimiento que ya está ahí, reorganizar, identificar para crear valor para la ciudad. No es una iniciativa de gobierno como otras tradicionales, como hacer una carretera o algo así. Eso puede ser una consecuencia a partir de la percepción de la gente. En Brasil vivimos esto de una manera muy clara. En cuanto la gente no reclama, nada se hace. Cuando la gente reclama, algo se hace. Entonces, si la gente se da cuenta que la carretera está mala, que empieza a reclamar y todo esto, alguien va a mejorar la carretera. Lo que pasa es que si la gente no está consciente de sus valores, de sus activos y pasivos, no va a se movilizar para que las cosas sucedan, aconteçam. ¿Cerca o lejos? Cerca. Gracias por su pregunta. ¿Tenemos otra pregunta? Por favor, please. Andres. My name is Andreas Brandner, Knowledge Management Austria from Vienna. You both mentioned the concept of knowledge ecosystems or social ecosystems. I think this is a very important element, and also your question goes into this direction. Because if we say we have a lot of this aspect, but one other aspect is missing, how shall we start, how shall we move forward? So, in an ecosystem, evidently... Can you stop to translate into Spanish? Of course. It's okay, I'll do it. Entonces, la pregunta del Dr. Brandner, déjenme decir, es otro muy distinguido colega que representa otra organización internacional, Knowledge Management Austria, y que fueron nuestros anfitriones el año pasado de la cumbre de ciudades de conocimiento en la magnífica también ciudad de Viena. La pregunta tiene que ver del Dr. Brandner específicamente en torno a este concepto central en la presentación de Daniel en particular de ecosistemas de innovación. So the question is, not only to the both of you, but to the community as such, how can we better understand the relations between the different elements of our knowledge ecosystem as to focus on those elements that have the highest impact on all the other elements? If we better understand the relationships, the better we can take actions that have a high impact. I think this is maybe a question to all of us. La pregunta que hace el Dr. Brandner la lanza a las dos investigadoras, pero también a toda la audiencia. Y es una pregunta de oro de un programa de investigación. Es decir, tenemos un modelo de ecosistemas de innovación y de los múltiples factores de un modelo, por ejemplo, el que nos presentaba el doctor Batra esta mañana, diferentes modelos con diferentes énfasis en diferentes categorías. ¿Cómo podemos discernir de esa multiplicidad de factores aquellos que tienen el impacto más crítico a fin de enfocar nuestros esfuerzos estratégicos en ellos? Es la pregunta que nos lanza cada quien, que cada quien deberíamos de ser capaz de responder. Damos la primera voz a esa cuestión. Yo pienso que es el balance de valor, es decir, ser capaz de identificar lo que tenemos como pasivo y lo que tenemos como activos en la ciudad. Intentar de hacer un mapeo, es como cada caso es un caso
y hay singularidades. Esta era una cuestión que hablábamos y si hubiera más tiempo iba a debatir. Hay meta cuestiones que nos afectan a todos, grandes cuestiones como ecología, sostenibilidad, en mi país hoy la corrupción, otras cosas menos agradables de hablar, pero en la ciudad no tenemos los mismos datos y los mismos valores que tenemos en el país, de acuerdo con los datos, solo con los datos. Para mí, si yo fuera un gestor de una ciudad, lo haría una búsqueda por la identificación de los pasivos y de los activos para adoptar una estrategia de desarrollo, pero basada en la realidad. Yo pienso que uno de los grandes problemas es que no miramos la realidad de cerca. Mismo si decimos que lo hacemos, no lo hacemos. Escogemos los datos que queremos, los que nos agradan, los que son más agradables. Eso hay estudios y estudios que lo dicen. El problema, el secreto para mí es este, es la búsqueda del equilibrio entre los activos y los pasivos de cada caso. Complementando, pienso también que por medio de la taxonomía de los sistemas de capitales, podemos mensurar en una ciudad cuáles son los capitales que tienen más presencia y más valor para las personas. Y por medio de esto, desarrollar juntamente a los gestores públicos, gestores municipales, estrategias sociales, económicas y colectivas para que sea posible desarrollar la ciudad como un todo, de forma a crear o ampliar un ecosistema de innovación social. Y de esta forma, todos los capitales estarían equilibrados. Casi respuesta de examen de 10, ¿verdad? Magnífica. ¿Su intervención es con respecto a la pregunta del doctor Barater? No, entonces, permítame un segundo porque creo que ha sido muy provocador y, a ver, amigos y amigas de Arequipa y visitantes, no quisiera que nos fuéramos al receso sin una respuesta. Alguien de ustedes que haga una reflexión en respuesta a la provocación del doctor Barater. ¿Tenemos algún comentario, alguna perspectiva sobre, ya las investigadoras nos han dado su punto de vista, cómo hacemos para escoger estratégicamente entre la multiplicidad de factores de un ecosistema? Por favor. ¿Tenemos el micrófono para acá, por favor? ¿Lo pueden pasar ahí? Adelante. Ágilmente, rápido, identificación y su comentario. Bienvenido, gracias. Buenas tardes con los expositores presentes. Mi nombre es Pablo Chávez, soy alumno de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín. De acuerdo a lo que ustedes mencionaban acerca bastante sobre cómo identificar aquellos factores, actualmente yo con muchos de mis compañeros laboramos en el sector público y existe algo que se llama el planeamiento estratégico, y actualmente el país está impulsando una política de planeamiento desde la cabeza, que es ese plan, en lo cual se rigen varios ejes estratégicos que se relacionan mucho con el sistema de capitales. Existe capitales tangibles e intangibles en realidad, ¿no? Pero no van muy relacionados con la cultura, están relacionados por lo general con la educación, que es un tema muy necesario en nuestro contexto, y ellos lo han realizado, obviamente no, me imagino, con un equipo técnico,
pero tal vez este nuevo modelo del sistema de capitales que aporta o nos dice qué puntos deberíamos utilizar, ellos ya lo han hecho, pero lo han hecho a su modo, ¿no? El problema ahora para nuestra sociedad va a ser lo siguiente: cuando nosotros difundamos la teoría del sistema de capitales, vamos a chocar de repente contra esa nueva política de gestión o de planeamiento estratégico sobre los 6 ejes estratégicos que manejamos actualmente. Tal vez para el nuevo plan estratégico del año 2031 para el país podamos aplicarlos, pero agregando tal vez la cultura, que es uno de los sistemas de capitales, o tal vez el capital relacional, el cual deberíamos también impulsar o incluir en nuestro sistema de capital. Excelente. Gracias por el comentario muy pertinente. Ahora sí, por favor, profesor, colega. Mi nombre es Jesús Vizcardo, soy empleado público. Yo quisiera saber si las universidades allá en Brasil están aportando o están colaborando en este tema de la sociedad del conocimiento. Se dice que las universidades están en proceso de transformación, están adecuándose a este cambio que existe. ¿Cómo están las universidades en Brasil? En ambos casos, por ejemplo, en las experiencias que ha puesto la señorita en el primer tema y también la doctoranda, la amiga, en su proyecto que están planteando. ¿Están interviniendo las universidades? ¿Hasta qué punto? ¿O lo están dejando de lado? ¿Cómo es su capital relacional? ¿Cómo es su capital humano de las universidades en este momento en Brasil? Gracias. Yo diría que en Brasil las universidades son las que están haciendo en este tema, porque hay muchos proyectos y normalmente las universidades están involucradas o liderando estos proyectos. En mi universidad tiene como 22.000 alumnos ahora que el país está en crisis. Hemos tenido hasta 30.000 estudiantes. Es una universidad regional. Es una universidad que es sede del Consejo Regional de Desarrollo, que es una entidad de gobierno. Está involucrada en proyectos de desarrollo de ciudades, como la ciudad de Caxias do Sul, la ciudad de Bento Gonçalves. ¿Cómo hace ese desarrollo? La universidad promueve investigación, debates y encuentros entre los actores, que yo pienso es lo más importante. Mucho más, eso yo pienso, mucho más importante para el desarrollo que el hecho de publicar el paper. La universidad está moviéndose para poner los actores en contacto. Respecto al Brasil, las universidades que desarrollan este tipo de iniciativa son mucho más las universidades privadas do que las públicas. No sé si Daniele, que también enseña en una otra universidad, va a estar de acuerdo, pero las universidades privadas, o como en mi caso, comunitaria, son las que más se involucran con los actores y promueven estos encuentros y estos diálogos. En parcería, en colaboración con empresas también, son muy cercanas. Las universidades públicas son mucho más academia mismo, puras. Debería de ser al contrario, según mi punto de vista, pero así es así. Yo pienso también que estas parcerías que son realizadas con las universidades y las compañías privadas, las organizaciones,
son muy importantes para este desarrollo, porque muchas veces las parcerías son específicas en algún interés de la organización, de la compañía, pero muchas veces también es con interés colectivo en las cuestiones sociales. Las compañías se juntan a las universidades, principalmente las privadas en Brasil, y suplen las necesidades que deberían ser suplidas por los gobiernos, por el gobierno, sea él municipal o estadual o nacional. Esto. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Magnífico, por favor. Adelante. Buenas tardes a todos los asistentes. Las felicitaciones públicas y se las merece, creo, la Universidad de San Agustín, y especialmente los invitados que han venido con sus conocimientos a fertilizar nuestro ambiente. Yo quiero referirme a un caso muy concreto. En el año 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un trabajo sobre la brecha entre la educación y el sistema productivo, más que todo sobre el empleo. La primera pregunta que se hizo por el proyecto Majes Iguas 2 fue la primera pregunta que se realizó. Yo quisiera que la señorita que sigue el año doctoral pudiera hacer más pesquisas, como nosotros llamamos datos. ¿Qué es lo que pasa? Este trabajo de cómo acortar la brecha aún subsiste. Se ha hablado de la universidad, pero no hemos hablado aquí en Arequipa sobre los institutos tecnológicos. De acuerdo a los estándares internacionales, nuestras universidades, unas más que otras, y nuestros institutos tecnológicos entre privados y a la vez públicos, existe todavía una brecha con referencia a la educación de Brasil o a la educación a nivel mundial. Es decir, no alcanzamos los estándares que se necesitan. Y se ve que verdaderamente no estamos acelerando el paso. Recién parece que se ha iniciado. Entre las pesquisas que ustedes tienen en el Brasil, va a existir un problema aquí en Arequipa. De aquí a 4 años debe terminarse el proyecto Majes Iguas 2, que recién se ha comenzado, después de 12 años de problemas. ¿Y qué encontramos en Arequipa? Un decrecimiento del sector productivo. Los alumnos de los institutos están saliendo de los institutos porque no hay trabajo. Y nosotros de aquí a 4 años vamos a necesitar 190.000 trabajadores, especialmente técnicos, pero no hacemos nada. Quizás en el Brasil hay este problema en algunas de las ciudades, y cómo lo han resuelto, porque el recurso humano tarda en prepararse y no estamos a esa altura. Esto no solamente es opinión mía, es de la opinión del Banco Interamericano de Desarrollo, opinión de la CONFIET, de la Sociedad Nacional de Industrias, aquí en Arequipa, de la Cámara de Comercio. Es decir, existe una brecha que no se hace o se hace muy poco para cortar en función a lo que se viene. Ese es un problema. El otro es que nosotros dependemos mucho de los minerales. Se bajó el precio de los minerales del cobre, que estaba en 3.68 creo, hasta 2.50 o 2.52. Y Arequipa se ha paralizado, se ha frenado, además de los problemas políticos y económicos externos y del problema del niño ido en el mes de enero y febrero. Es decir, una situación un poquito muy problemática para nosotros. Sería conveniente que usted posteriormente,
con las experiencias que han tenido, pudieran plantear a través de la Universidad de San Agustín quizás alguna alternativa de solución. Muy agradecido. Gente, quiere hacer un comentario. Que sea su comentario de cierre de cada uno. Bueno, en Brasil los tiempos no son fáciles. Estamos con un nivel altísimo de desempleo también. Pero la cuestión es si vamos a parar o vamos a seguir. Lo que acreditamos es que aún así tenemos que seguir e intentar de encontrar soluciones nuevas para problemas nuevos. Lo que está claro es que no podemos adoptar soluciones viejas para problemas nuevos, no sé si me entiende. Esa es la grande cuestión de seguir investigando. No tengo una respuesta, sino que el conocimiento es encima de todo una fuente de inspiración. Y de esta inspiración se hace el desarrollo en momentos críticos de crisis. En Brasil ahora es como estamos, muy creativos para intentar de encontrar caminos en medio a situaciones complicadas. Así como doctora Ana ha dicho que el conocimiento es una inspiración, creo que las herramientas que tenemos en nuestras pesquisas no van a resolver todos los problemas del Brasil ni de Perú, pero tenemos la posibilidad de intentar, por medio de los resultados primarios de las pesquisas y otros ya consolidados, intentar en Arequipa, así como intentamos también en nuestras ciudades, las soluciones y la formulación de estrategias que pueden resolver las cuestiones que son colectivas. Como la doctora Ana ha dicho, en Brasil no estamos viviendo en tiempos fáciles, pero la creatividad, así como la ejercemos en Brasil, vamos juntamente a equipo de UNSA a la ejercer aquí. Tenemos certeza que los esfuerzos van a ser grandes, pero los resultados tenemos que intentar para un día poder tenerlos. Magnífico. Pues antes de despedir a nuestras dos brillantes ponentes en esta sesión, tres breves anuncios. Primero, como ustedes habrán notado, yo no luzco para nada como Jay Chaska, mi apreciado colega, quien originalmente era el moderador de esta sesión, pero hemos hecho un trueque amistoso y él estará siendo moderador de la próxima sesión. Habiendo hecho esa aclaración, claro, porque él luce elegantemente longevo, mientras que yo me veo muy viejo. Bueno, segundo, el segundo aviso es de parte del doctor Glenn Arce, nuestro anfitrión, que les invita a todos que por favor se registren en los talleres del día de mañana y que aprovechen de hacerlo cuanto antes posible, ojalá que en este receso. Tercero, queremos hacer notar que las rifas de los libros seguirán sucediendo en la primera sesión matutina y la primera sesión vespertina. Así que quienes de ustedes lleguen mañana antes de las 8:30, a las 8:20 de la mañana estará llevándose a cabo la rifa de varios libros graciosamente donados por nuestros ponentes. Y por último quiero invitar a la profesora Pat Lindman y al profesor Günther Koch que nos encontremos en la puerta de la salida para ver unos asuntos de logística para mañana. Muchas gracias a todos. Vamos a despedir a nuestras speakers de hoy y vamos a aprovechar un receso de 15 minutos para estar de vuelta aquí en la sala a las 5 en punto de la tarde. Gracias a todos.